Soy Víctor Pérez Candela, radiólogo pediátrico, con una amplia experiencia por mi edad, y lo que he aprendido a lo largo de estos tiempos es que el saber da placer. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Gracias por estar aquí, Víctor. Es un placer para mí. Bienvenido. Muchas gracias. Dentro de tu enorme perfil se puede encontrar muchísimos aspectos, todos relacionados con la medicina, obviamente, docencia. Pero antes de entrar en tu biografía, en tu trayectoria, para mí una pregunta obligada es: ¿cómo te iniciaste en la medicina? ¿Cómo llegaste a...? Yo estoy convencido que la trayectoria de cualquier persona, su profesión, muchas veces es fruto del azar. Curiosamente, yo terminaba mis estudios de bachillerato en el Instituto Ramiro Maeztu de Madrid. No sabía qué elegir, en mi familia no había nadie médico, y ese verano mi padre me lleva a Santa Pola, que es un pueblo de Alicante, y allí hay una persona que está hablando que se llama Pedro Ara. Y este señor resulta que era médico y que era el médico que embalsamó a Eva Duarte de Perón. Y contando todas las peripecias que sucedieron en Argentina con motivo, como sabéis, lo robaron, etcétera, yo estaba embelesado. Y cuando terminó, le dije: oiga, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que estudiar para hacer lo que hace usted? Dice: hombre, yo soy anatómico y médico. Y aquello ya dije: ya está claro, estudio medicina. Y ahí empecé medicina. Y porque tú eres natural de Alicante. Yo soy natural de... Mis padres estaban en Madrid por trabajo, pero de esas costumbres de desplazarse al pueblo donde ellos son nativos, y el pueblo es Crevillente, ahora lo llaman Crevillente, con esto de que es valenciano. El que está en Alicante, yo nací allí y al poco tiempo volvimos a Madrid. Y yo estudié en el Instituto Ramiro Maeztu, después de allí empecé medicina, como sabes por qué. La verdad es que terminé bastante pronto, porque en el 60 terminaba medicina y a los 6 años justos, con 22 años, ya terminé la carrera. Tuve la oportunidad de hacer servicio militar con la Instrucción Premilitar Superior, el IPS que se decía, que lo hacías en 3 veranos, y de esa forma estaba muy bien. Además, durante los cursos, pues solicité unas becas que había y me dieron una beca para ir a Dinamarca. Aquello me marcó totalmente, porque estaba en un servicio de radiología. Quiero decir que los daneses son los andaluces del norte, es una gente muy divertida, lo pasé muy bien allí, y aquello fue un sistema de trabajo que yo no conocía en España. Cuando vuelvo a España, pues a través de una persona que me pareció interesante, me presentó al director de la Clínica Puerta Hierro. Clínica Puerta Hierro era de las primeras que habían empezado a hacer el programa MIR. Estuve hablando con el director, no sé qué película le conté, pero se entusiasmó. Me dijo: usted entra aquí. Porque además el programa MIR es un año de internado y otro de residencia. Me dijo: usted no tiene que hacer el internado, que era rotar por el hospital, porque con lo que ha contado usted ya sabe lo que es un hospital. Y directamente entré en la parte de radiología. ¿Por qué radiología? ¿Por qué elegiste esa especialidad? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Es que es una cosa curiosa. Cuando era estudiante, en Madrid era muy difícil entrar en hospitales. Yo al principio, cuando era estudiante, primero entré los primeros cursos en anatomía. Y cuando ya entras en las clínicas, al principio quería ser ginecólogo, o se me ocurrió. Pero estando allí en el servicio de ginecología, me asignan a uno de los profesionales que era un tipo muy especial. De tal forma que al principio, sabes que en los hospitales lo llevaban las monjas. Tenía que operar a este señor, me preparan allí una bandeja, me dice: le vas a ayudar a instrumentar. Yo no tenía ni idea. Y empieza a pedirme pinzas y tijeras, yo le di la primera que encontré. El tío se cabreó, lo tiró al suelo, me insultó. Total, que dije, y me marché, y lo dejé. Buscando qué hacer, porque claro, tú no tenías posibilidad de ver pacientes. Resulta que en la parroquia de mi barrio en Madrid, una monja había montado un dispensario para gente humilde del barrio. Y entonces iba por las tardes allí y una cosa que era muy típica entonces era hacer radioscopias, mirar por la pantalla. Y iba un radiólogo a mirar por la pantalla, yo me quedé un poco extrañado y me ofreció si quería ir a su casa por la tarde, ayudarle a hacer radiografías, y me pagaba una cantidad, claro. Yo económicamente necesitaba dinero. Aparte de eso, yo había hecho un curso de profesor de educación física porque me gustaba mucho el deporte y hacía gimnasia deportiva en el Real Madrid, y por las tardes también daba clases en un colegio de Madrid. Entonces aprendí técnica radiológica, pero por otra parte digo, hombre, yo no creo que haya que estudiar medicina para hacer radiografías. Y fue cuando
fui a Dinamarca, a un servicio de radiología, que aquello fue completamente diferente. Sabían por un tubo, esa gente de clínica, de todo, y vi que era muy importante el diagnóstico. Teniendo en cuenta que en aquella época solo había radiología convencional. Fíjate tú lo que ha progresado eso, a la tomografía, al TAC, a los ultrasonidos, a la resonancia magnética, al PET, que hoy día tenemos una cantidad de instrumentos para el diagnóstico que no tiene nada que ver con lo de entonces. Pero se le sacaba mucho partido. Es más, los veteranos le sacamos mucho partido a la radiología convencional porque era lo que teníamos frente a hoy día que todos quieren enseguida resonancias, TAC. Es así. A ti, entonces, Dinamarca te iluminó, Me te dio una visión totalmente diferente. Tengo una anécdota de Dinamarca muy curiosa, porque en aquella época, claro, lo que se hacía de técnica, pues se hacía mucho estudio digestivo con bario. Y había una técnica que los mayores, los digestólogos mayores conocerán, que se llamaba la técnica de Zepa. Zepa era un alemán que inventó un sistema que decía lo siguiente: para que tengas una apendicitis, tu apéndice tiene que estar obstruido. Entonces, esa obstrucción apendicular hace que colonicen bacterias y se produce la apendicitis. Entonces, ¿qué pasa? La técnica consistía en dar una papilla de bario durante 3 días. Y en teoría, en condiciones normales, al tercer día te hacían un estudio radiográfico de la fosa ilíaca derecha y tu apéndice tenía que haberse rellenado con contraste. Eso sería lo normal. Si tu apéndice no se había rellenado, es que estaba obstruido y por tanto tenías una apendicitis crónica. Y así, bueno, ha habido apendicitis en blanco, no te quiero decir, porque esa era la técnica. Cuando yo llego allí, con los conocimientos más o menos españoles, y veía que eso no se hacía porque estaba mucho más adelantado, esa chulería que tienes con 22 años, que dice, ¿cómo? ¿Que ustedes no tienen esta técnica? Yo les explico cómo se hace la técnica. Les cuento todos los pasos y además para que vean, me lo voy a hacer yo. Total, cojo, tomo la papilla durante 3 días y le digo a un reciente compañero, oye, hazme un estudio radiológico. Me hace la radiografía y no se me rellena el apéndice. Yo callado como un muerto. Llega el siguiente lunes, que era la sesión, y dice el jefe, a ver, el españolito, que nos va a enseñar aquí la técnica cómo era. Cuando le enseño lo que es, no dice nada, coge el teléfono y dice, es el quirófano, vayan preparando que hay un español que tiene apendicitis crónica. No. Bueno, para que te hagas una idea de cómo eran las cosas. La cantidad y luego cómo hacíamos las técnicas. Como había tan poco radiología convencional, pobres pacientes y claro, es que no había otra cosa, con muy buena fe, nadie tenía mala fe, pero yo he visto los diagnósticos que se han hecho por exceso y por defecto son tremendos. Y lo que hemos tenido que luchar y pelear, y hoy día, afortunadamente, la población y la clase médica tienen unos medios sensacionales para hacer los diagnósticos. Es algo de lo que, sobre todo en tu especialidad, radiología, radiodiagnóstico, por imagen, sobre todo se ha notado un gran avance. Ha ocurrido en todas las especialidades en los últimos 50 años, pero yo creo que es la especialidad más evidente. Fíjate que al principio la especialidad se llamaba radioelectrología, que incluía radiodiagnóstico, radioterapia y electrología, entre la cual estaba la fisioterapia. Claro, llegó un momento en que eso se tuvo... Yo tenía el primer título de universidad y luego lo cambié por el de radiodiagnóstico. Luego también empezó Europa y tuve que presentarme para tener el diploma europeo de radiología y el diploma europeo de ecografía, para tener, pues serían los grandes máster de estos de hoy día, y nunca me ha faltado interés y estímulo por seguir adelante. Pero sí me acuerdo que me marcó mucho una frase del famoso Sir William Osler que definía la medicina como la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Con eso te haces una idea de lo que tienes que pelear para conseguir diagnosticar a un paciente. Pero hoy día las nuevas juventudes tienen una cantidad de medios tremendas para poder ayudar a los pacientes. Las generaciones actuales, es normal, lo tienen todo básicamente hecho. Es decir, desconocen mucho el camino por el que se ha tenido que circular para llegar aquí. Desde tu punto de vista, Víctor, para ti, de estos 50 años, ¿qué es lo que más crees tú que ha luchado la medicina en tu especialidad? Yo creo que hoy día hay muchísima información, pero poca formación, y es lo importante. Además tenemos un enemigo que se llama Dr. Google, que todo el mundo recurre a él, sobre todo los pacientes, y tienes que tener cuidado porque muchos pacientes te están juzgando en función de lo que han descubierto en Internet o creen en la esta. Entonces tienes que tener las ideas muy claras y lo que es muy importante, no te creas todo y cuestiónate todo. Cuando algo no lo veas claro, cuestiónalo, porque al final puedes encontrar la verdad. Pero sí es verdad que
por otra parte, al principio los médicos hacían todo. Después se fue especializando porque, claro, la cantidad de conocimientos es tan brutal que obligaba a tener eso. Hoy día hay que tener una situación intermedia, porque enseguida la pregunta que te hace la gente es ¿y qué le va a ayudar la inteligencia artificial para esto? Pues la inteligencia artificial te va a ayudar en la parte administrativa y en la parte de facilitarte mucha labor, pero nunca va a ser responsable del diagnóstico. Yo recuerdo el año pasado en un congreso donde presentaban diagnósticos de fracturas por inteligencia artificial y le preguntaban a los responsables, bueno, y ante el diagnóstico, si se equivoca, ¿quién es responsable? No, el responsable es el radiólogo. No puedes echarle la culpa a un programa. Con lo cual, te das cuenta que la inteligencia artificial es maravillosa para algunas cosas, bien empleada, como todo. Todo en la vida tiene su parte buena y mala. Y si la adecuas a cómo es, porque la gente se piensa, incluso ya veréis que en muchas situaciones comerciales, no, aplicamos inteligencia artificial, porque es una palabra que la gente cree que es, y no es así. La inteligencia tiene sus límites y tiene su parte positiva, pero tiene sus inconvenientes. ¿Cuál sería entonces, según tu opinión, el papel que debería jugar la inteligencia artificial? Digo inteligencia artificial porque yo considero que realmente es un programa con un aprendizaje adquirido. De inteligencia, bueno, es un debate. Pero bueno. La inteligencia la programa el hombre, y por tanto eso es importante. Tú imagínate que antes a lo mejor para hacer un estudio radiológico veías 2 proyecciones, pero hoy día con las tomografías computarizadas y con los TAC multicorte pues puedes verte 4.000 imágenes. Claro, el tiempo que tú tardas y simultáneamente los 3 planos del espacio, coronal, sagital y axial, simultáneamente, tienes que tener una capacidad de orientación espacial hasta que encuentras la lesión. Pero ahí la inteligencia te puede ayudar a base de mucha programación, decirte, mira estas imágenes tal cual, y te facilita la labor. Pero aún así, tienes que ser cauto y en lo posible procura de ver casi todo, porque si no tendrás problemas. Y hay otro factor que eso sí que quiero recalcarlo. Curiosamente, la capacidad, porque para dedicarte a radiología necesitas 2 cualidades, aparte de estudiar, la capacidad de observación y la capacidad de orientación tridimensional. Por eso ambos necesitan de estas 2 cualidades, porque tú imagínate que te reconstruyen el cuerpo humano en cortes en los 3 planos del espacio y muy rápidamente. Tienes que tener mucha capacidad de orientarte dónde está cada cosa, pero se puede lograr sin ningún problema. Entonces, ¿cuáles serían las cualidades de un radiólogo? Las cualidades de un radiólogo son, primero, como todos, conocer mucha anatomía, es fundamental la anatomía, conocer patología, porque el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, y luego mucho hábito, porque solamente se reconoce lo que previamente tienes en el cerebro. Si tú no has visto esa imagen es difícil que lo reconozcas. Y por eso es mucho trabajo y constantemente. Porque la medicina cambia, es flor de día en muchos aspectos y tienes que estar constantemente actualizándote. Ahora, lo que no va a cambiar es la anatomía normal, pero sí la posibilidad de verla con más detalle. Antiguamente, cuando querías estudiar el cerebro, tenías que ir a las autopsias para coger el cerebro. Hoy día, con las técnicas de resonancia magnética o espectroscopía o la resonancia funcional, tienes una información brutal. Pero todo eso, si no lo conjuntas con la clínica, no tiene valor. Pero la persona tiene que tener bagaje personal. Sí. Hay una cosa que está muy clara. Ante una imagen y la clínica, para mí, predomina la clínica. Es mucho más importante. Algo que se está perdiendo un poco y que achacamos cuando llega un paciente, en lugar de investigar claramente lo que puede tener de clínica, enseguida técnicas, pedir o pruebas de laboratorio o técnicas de imagen. No, es muy importante ambas cosas y conjuntarlo. Y además es importante también el diálogo entre especialidades, que no se crea cada uno que son los mejores, sino el diálogo entre especialidades es muy importante, y el respeto entre todos, y al final sale el resultado final, que es el que queremos, que el paciente esté diagnosticado, que esté tratado, sí se puede, y todos felices, porque la salud es el mejor bien que tenemos. Claro. Yo te quería preguntar, has llegado a donde has llegado, pero todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Estabas en Madrid, como has comentado, ¿cómo acabaste en Canarias? Pues verás, eso es muy curioso, porque estando en Madrid yo siempre he tenido muchas inquietudes y me he cuestionado todo. Y curiosamente, cuando estaba en la clínica Puerta de Hierro, te estoy hablando del año 67, que ha llovido mucho. Hoy día la clínica Puerta de Hierro es impresionante comparada con la de entonces, pero hay que ponerse en situación. Me llamaba la atención que a los residentes nos llevaban a la planta primera a llevar las radiografías del día anterior para que los clínicos opinaran. Y yo digo, bueno, esta es la labor de un residente.
Entonces se me ocurrió, con otros que teníamos inquietudes, de llevar allí con nosotros, presentarlas con diagnósticos diferenciales como algo importante, que es lo que interesaba. Aquello no le gustó a los jefes y caímos en desgracia. Entonces, claro, llega un momento que estabas deseando irte de allí, y qué casualidad que un médico de radioterapia que le habían dado el puesto de jefe de servicio en el hospital, hoy Miguel Servet, antes se llamaba José Antonio, en Zaragoza, fue por allí y dijo, oye, ¿me puede dar algún residente que se venga para allá? Se vaya a Pérez Candela. Y yo, encantado. Aquí además me permitió, al trasladarme, de poderme casar, ya tenía novia, y me fui a Zaragoza. Pasé 2 años maravillosos. Pero estando allí, empezó a gustarme mucho la radiología pediátrica, que no había en España. Y qué casualidad que me dan una beca en un congreso para ir a La Paz. Y estando en la Clínica Infantil La Paz, allí, viene un señor de Estados Unidos, Cipriano Canosa, que le habían encargado organizar o crear y organizar el Hospital Infantil La Fe de Valencia. Antiguamente estaban las ciudades sanitarias, formadas por un hospital general, un hospital infantil, un traumatológico, un ginecológico y una escuela de enfermería. Era todo, que eso ha cambiado hoy día. Y entonces él nos ofreció ir para allá. Claro, las perspectivas eran muy buenas. Total, que con Álvaro Lanuza, que es otro compañero de allí, nos fuimos a Valencia y allí empezamos el Hospital Infantil La Fe. Aquello fueron 6 años de una actividad frenética. Mi mujer, que entonces teníamos ya 3 hijos, uno que había nacido en Madrid, otro en Zaragoza y otro en Valencia, la pobre estaba sola con los 3. Yo me iba a las 8 de la mañana y volvía a las 8 de la tarde. Bueno, por eso te digo, mi mujer para mí es una heroína y bueno, el cariño es inmenso. Y estando allí, pues aquello fue tremendo. Conseguimos un hospital infantil, lo mejor del país. Y junto con radiólogos de Barcelona, Lucaya y Ramos, empezamos a crear la radiología pediátrica. Yo me recorrí, no te puedo imaginar, todas las ciudades de España dando charlas de radiología pediátrica, fomentando el tal. Mi mujer estaba un poco, pues uno de los hijos tuvo un problema médico muy importante que afortunadamente se solucionó, pero claro, ella estaba un poquito angustiada. Llega el año 1975 y se muere Franco. ¿Qué pasa? Que la gente es como si les hubiera soltado, todo el mundo estar en reuniones, asambleas, en la calle, y nadie trabajaba en el hospital. Y además creó diferencias ideológicas. Entonces yo vi que unos se enfrentaban con otros por política. Digo, esto es un clima que no me gusta. En el año 73 se celebra en Tenerife un Congreso Nacional de Radiología, que vinimos mi mujer y yo, en el Puerto de la Cruz. Y me acuerdo que luego en Hotel Mencey actuaban los abandeños. Aquello fue. Estábamos deslumbrados. Y un íntimo amigo que tenía yo de Las Palmas nos invitó a venir a conocer Las Palmas. Cuando mi mujer vio Las Palmas, yo, en el año 73, aquello fue un mundo, se nos abrió el cielo. Esto es una maravilla, esto hay que venir aquí como sea. Eso fue el 73 y para colmo, cuando el 75 pasa eso, le digo a mi mujer, mira, voy a pedir la excedencia en La Fe y nos vamos a Las Palmas, porque este amigo me había ofrecido un puesto de trabajo en el Centro Radiológico de García Tello, que aquí era un clásico, trabajar aquí. Y digo, además me he enterado que van a hacer un hospital infantil en Las Palmas con el tiempo, con lo cual podré ir para allá. Bueno, mujer, cielo abierto, aparte de esto es un paraíso y sobre todo con niños pequeños, vinimos aquí, todo muy bien, están encantados. Pero fíjate lo que es curioso, en el año 80 sale la plaza de jefe de servicio del Pino. Y yo digo, me voy a presentar porque si quiero irme al hospital infantil, que ya iban a empezar a hacerlo, pues me presenté, saqué la plaza y estando en el Pino de ahí controlaba un poco lo que se iba a hacer en el materno infantil. Curiosamente, para que veas tú cómo es la política en las cosas, con el jefe del servicio de pediatría, entonces nos fuimos a Estados Unidos, recorrimos los mejores hospitales y más modernos de Nueva York, de Filadelfia, de Boston y de Washington. Y trajimos unas ideas geniales para montarlas en el nuevo hospital materno infantil, que como sabes, se terminó en el 80, no se pudo abrir hasta el 82 por defecto de fabricación. Problema de estructura, ¿no? De estructura. Total, que intentamos ir allí y no nos hicieron ni caso. Y qué casualidad que yo, porque entonces se dependía del Instituto Nacional de Previsión, no había el Servicio Canario de Salud. Un compañero de curso estaba en los cargos directivos y le dijo, oye, tengo este problema, no te preocupes. Le dio un toque al arquitecto, carta blanca para lo que quisiera. A mí me dejaron ir al materno infantil, lo que era el servicio de radiología era un desastre como estaba hecho, todo lo que había empezado afortunadamente estaba todavía en tabique, se lo hice tirar
y el diseño tal como yo había planificado con hospitales americanos. ¿Qué te encontraste cuando fuiste a visitar las obras? Me encontré que estaban hechos tabiques, algunos allí, pero no estaban aislados con plomo, con doble capa. No era lo que tenía que ser. Y aparte que tú necesitabas una funcionalidad de que no se mezclara la gente, los pacientes, con el personal de dentro. En fin, eso estaba muy así. Y me acuerdo que terminé el servicio y el arquitecto me dijo, bueno, le felicito, déjeme que haya algo mío aquí. Digo, sí, por lo que te quiera. Y puso una franja en el suelo de mármol, como detalle de él. Digo, perfecto. Creamos el servicio, todo lo decoramos como si fuera Disneylandia, y lo llamamos Radiolandia al servicio. Conocí a una persona de aquí que trabajaba con Walt Disney, de esas casualidades, y él me vino y me decoró las puertas. Cada sala de exploración tenía un nombre de un personaje que estaba en la puerta y dentro lo desarrollaba para los niños. Aquello era una maravilla, Radiolandia. Bueno, o sea, cada sala es una sala Mickey Mouse, una sala para Donald, una sala Goofy, todo esto, y luego desarrollado donde estaba el niño que veía, desarrollado todo con eso, pintado por este de aquí. Luego, por desgracia, su mujer se divorció de él, se le fueron los cables, se prendió fuego y se suicidó. Ay, sí, es terrible esta. Tenemos ahí su obra. Claro, ya con los tiempos han cambiado, todo eso lo han destruido. Yo tengo el recuerdo, porque además trabajaba en madera, los personajes que se pegaban en la pared. Yo tengo un Pluto de recuerdo de aquella época, que lo tengo, donde tengo a la perrita, en su cuarto tiene su Pluto de recuerdo que tiene ese interés. Qué bonito, ¿no? Pero, sí. y qué suerte contactar con alguien que trabajó Pero fíjate otro detalle, el hospital, claro, ha cambiado totalmente. El hospital, las paredes, claro, compran remesas de cantidades tremendas y no se les ocurrió nada más que poner unos ladrillos en la pared, unas baldosas que eran de campaña. Ese verde que tienes en los hospitales de campaña, horroroso. Digo, ¿esto para un hospital infantil? Bueno, pues no había quien lo cambiara. Y en la sala de espera, porque en aquella época los padres decidí que estuvieran fuera para que los niños exploraran mejor, en la sala de espera me dediqué por las mañanas, yo venía del Pino aquí al materno, tomaba un café con el capataz, que son los que hacen todo, conseguía que me pusiera más enchufes en las salas y arrancaba algunas baldositas de vez en cuando, hasta que se quedó, pues no había más, se quedó blanco y pude poner allí carteles, etcétera. Y llené el hospital de carteles que ponían: los niños de este hospital le agradecen que no fume, porque en aquella época se podía fumar. ¡Ostras! Y en la parte de maternal también, las mujeres del hospital le agradecen que no fume. Claro, las mujeres embarazadas iban a la última planta a fumar. Y me acuerdo que estando en un infantil un señor estaba fumando y le dije: ¿no ha visto usted lo que pone ahí? Lo lee y dice: a mí no me importa que me lo agradezcan. Y siguió fumando. Eran otros tiempos. Hoy sería totalmente, no solo impensable, sino es que te llaman a detener, básicamente. Por eso te digo que todo ha cambiado muchísimo. La gente es mucho más sensata, mucho más agradable y sobre todo los niños son el futuro. Claro. Además, todo por ellos. ¿Cómo te dio por la radiología pediátrica? ¿Cómo te dio por estando en Zaragoza, me acuerdo todavía del nombre de la niña, que no lo voy a decir, que tenía un neuroblastoma que falleció, y cómo me miraba esa niña cuando la exploraba, se me quedó tan grabado, digo, hay que hacer algo. Yo he vivido la época que, por ejemplo, el tumor de Wilms de los niños renales tenía una mortalidad del 90%, hoy día prácticamente 100% de curación. O sea, que es una evolución fantástica. Cuando ves sufrir a un niño, al principio lo pasaba muy mal, pero tienes que conseguir, como me pasó a mí, que cuando sales del hospital, cierras. Te olvidas. Porque como te lleven los problemas de los niños a casa, estás perdido. No razonas, no piensas. Claro. Y lo conseguí, claro. Pero cuando ves que a un niño lo diagnosticas y lo ves feliz y alegre, ese es el placer que te da el saber. Esa es la maravilla. Qué maravilla. ¿Qué te supone a ti cuando das con el diagnóstico adecuado en el ámbito pediátrico? ¿Qué sientes? Pues hombre, primero tratas, cuando estás explorando a un niño, sobre todo con ecografía, que es lo que más contacto tienes que ponerte en su papel, no te vas a convertir en un niño. Yo me acuerdo que mi nieta, yo le pedía, cuando hace muchos años, que me contara los personajes de la televisión, porque los niños ven la televisión, porque como tú discutas con un niño de un programa, él se lo sabe mejor que tú, y entonces tienes que estar muy al día. Últimamente, ¿qué hago? Cuando tú vas a explorar a un niño con una ecografía que tiene de 2 y 4 años, que son muy rebeldes, el niño se está moviendo, no te lo puedes conseguir. ¿Qué hago? Pues cojo muñecos y hacemos una especie de competición. Y le digo, toma, en un brazo le pongo una cerdita, que se llama Panchita, y en otro le pongo un dino y tal. Y entonces se quedan así un poco extrañados. Y digo, mira, ahora vamos a ver quién gana.
y te coges el gel ese que tienes que poner de eco, haces que se lo pones a la cerdita, él se queda mirando así, se lo pones al otro, mira así, y ahora un poquito a ti, se lo pones al niño, sopla, y le tienes entretenido. Un poquito a la cerdita, la otra haces que lo ves, y al final, como todos quieren ganar, sin darte cuenta, te lo has tranquilizado, le has hecho el estudio, has ganado, se van todos contentos. Tardan mucho más tiempo. Una ecografía de un adulto la puedes hacer en 10-15 minutos, un niño puede tardar 20 minutos o media hora, pero lo has podido hacer. Y cuando ves el niño que entra llorando, peleando, que algunos son tremendos, y luego se va tan tranquilo, te choca la mano, te da un beso, eso no hay forma de pagarlo. No tiene precio. Eso es especial. Sí. Qué bonito. Repasando un poco tu bio profesional, Víctor, estabas en Madrid, fuiste a Zaragoza, Valencia, Las Palmas, sí. has estado en congresos. Claro. A raíz de eso, pues conseguí ser socio de la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica, la Sociedad Americana de Radiología Pediátrica, y en el año 87 porque claro, cuando tú ibas a comprar equipos, las casas comerciales, como no tenían aquí, te llevaban al sitio donde la mejor exposición, que es en Chicago, el Congreso Americano de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, lo que se llama la RSNA. Siempre suele ser noviembre y diciembre, un frío horroroso y un viento, le llaman la ciudad ventosa, Chicago. Bueno, pues el año 87 fui por primera vez y me quedé entusiasmado de lo que era el Congreso. ¿Tú te imaginas? Al principio había un solo edificio, ahora hay 4 edificios, 70.000 personas que se meten en un Congreso, una exposición de todo. Conseguí ser socio de la Sociedad Americana de Radiología y todos los años, ya he ido para allá, llevo 35 años. La primera vez que fui allí me pasaron una serie de cosas, pues yo escribo todos mis viajes, hago un pequeño resumen. Cuando llevaba 5 años digo, oye, a mí me han pasado muchas cosas aquí, si me pasan a mí, le pasarán a los demás. Y se me ocurrió escribir una guía o consejos prácticos para radiólogos que vayan a ir por primera vez a Chicago. Interesante. Y eso lo colgué en la página web, porque fui el pionero en hablar de lo que yo he sido muy pionero en Internet y en radiología. Fui el pionero en crear estos programas, aplicar programas para dar las conferencias, las charlas. Bueno, una historia esa tremenda. Pero empecé a dar esos consejos. Al final dejé de hacerlo hace 2 años, ya no escribo la guía. ¿Por qué? Pues porque hoy día es todo online. Y entonces ya te cansas un poco de lo que sí sigo haciendo es, como tengo acceso a todos los premios que se dan allí, escribo la relación de radiólogos españoles premiados en Chicago y se publica en la web, que sí, esto todavía sigue funcionando. Un poco para divulgarlo. En relación a los congresos, a la hora de exponer, a la hhora de... Una parte que quiero tocar es tu vertiente docente. Tienes unas muy buenas dotes de comunicación. Sobre todo, esto no lo puedes encontrar de forma digital, porque son opiniones de compañeros que me han dicho, Víctor es muy buen comunicador. Fíjate, es algo que... Cuando estaba José Regidor de rector, mucho antes, y José Ramón Calvo, el hijo de Pepe Calvo, el jefe de pediatría, montamos un grupo que se llama Retórica 3 en la facultad, todo gratuito, para enseñar a la gente a exponer, a hablar en público. Porque los 3 miedos que tiene la gente, primero es el morirse, el segundo es hablar en público y el tercero es morirse hablando en público. Y entonces montamos una cámara de vídeo y televisión para los alumnos o médicos que iban a presentar su tesis doctoral, que no sabían expresarse, porque hablar en público te da mucho miedo. No sabían expresarse, pues les hacíamos cursos de cómo hacer, y he escrito muchos trabajos de cómo hablar en público, cómo hacer una buena presentación, porque ahora con los ordenadores muchos chavales se creen Spielberg y te montan unas presentaciones con letras que se mueven, todo mucho muy rápido, muchísima información, y no es así, tiene que ser todo... tiene que haber una conexión entre el que habla, lo que estás diciendo, y el que escucha, porque si no dejan de escucharte. Y eso no es fácil. En el momento que tú le pones un esquema donde tiene que estar pensando lo que ve, ya ha desconectado de ti, ya no vale. Tú tienes que estar perfectamente conectado. Lo que dices, lo que estás diciendo y lo que te están escuchando, con el intermedio de la imagen de la presentación. Bueno, en eso trajimos PowerPoint, bueno, de todo. Ha sido una historia muy larga. Sí, no, a mí la docencia me gusta mucho. Me gusta interactiva. Es más, hay un detalle curioso. En el año, pues sería el 80 y tantos, nosotros empezamos a hacer ecocardiografía en el materno infantil. Que nadie hacía ecocardiografía. Pero es algo que esa técnica se la habían adjudicado un poco los cardiólogos. Se organiza, los de medicina nuclear en Puerta de Hierro quieren cogerlo ellos, una cosa extraña, de esos movimientos raros, y organizan en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, la antigua, un curso de ecocardiografía. Y me invitan a mí.
Y claro, parte lo iban a dar los cardiólogos, parte lo iba a dar yo, y era una especie de pugna o polémica para ver si se quedaban ellos todos con la ecocardiografía. Total, que digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que no te... Como es una técnica, está empezando, con que enseñes lo normal, que nadie lo sabe, quedar bien. Como yo estaba en el departamento de anatomía, porque no olvides que yo llegué aquí en el 76, en el 77 me presenté en el colegio universitario y empecé a cambié la forma de hacer anatomía. En lo que es la sala de prácticas, en lugar de estar solo los huesos allí como estaban a los cadáveres, llené la sala de negatoscopios, todo esto de acuerdo con el responsable de anatomía. Llené de negatoscopios y hicimos radiografía a los huesos y todo, y la gente aprendía ya un poco como la realidad. Muchos de estos alumnos se fueron a otras universidades y nadie lo hacía. Fuimos pioneros. Aparte que nosotros teníamos cadáveres más que nadie en las piscinas. ¿Y eso por qué? Porque hablamos con el consulado inglés y le dijimos que si donaban el cadáver cuando fallecían, para la ciencia, nosotros, aparte de respetarlo, luego lo enterraríamos gratis. Y esa gente que era muy generosa, llegaban allí los cadáveres, los formulábamos y lo utilizábamos para esto. Y además, toda la sala llena de negatoscopios y ya era una forma diferente de hacer la anatomía. No paras de contar acciones. Yo creo que la conversación podía durar horas. Pero, gratamente, pero es un mundo rodeado de anécdotas muy curiosas, pero en todo hay un común denominador, que es en acción, en movimiento. Eres una persona que no ha parado. De hecho, duermo muy sigues poco, en activo. Duermo muy poco. Duermes muy poco. Sí, eso fue fruto... ¿Cuántas horas? Cuando nació mi hijo, el mayor, que había que dar los biberones, mi mujer se mareaba levantándose por la noche. Digo, pues me levanto yo. Y cogí el hábito, como sabes que era cada 3 horas y tal, y yo duermo 5 horas, como mucho, 5 horas y media, porque además a las 5 horas local de aquí, que son las 6 en la península, pongo la radio para enterarme, porque claro, yo quiero estar al día de todo. Luego ya sobre las 7, 7 y cuarto me levanto, desayunamos, me pongo a trabajar un poco, sobre las 11 sacamos a la perrita, mi mujer y yo, volvemos, comemos, vuelvo a trabajar, volvemos a sacarla, vuelvo a trabajar. No paras. No paro. No paras. No paro. Pero contento. Muy contento. Tengo un problema y es que con la edad se te olvidan las cosas. Entonces yo tengo que, sí, se te olvidan bastante las cosas, pero sobre todo los nombres, porque las figuras, las imágenes no, pero los nombres sí. Lo que tienes que hacer es insistir y te vuelve. Y te vuelve, lo repites y ya se te queda. Pero claro, como es tantísima información, pues claro, muchos se te van, pero tienes que estar... Por eso recurro a veces a chuletas, a tener esto y constantemente revisar cosas, claro. Claro. Sigues en activo, obviamente. Me llamó mucho la atención encontrarme tu perfil de LinkedIn. Sí, eso hace mucho tiempo. Yo no soy... soy enemigo de las redes sociales, enemigo del mal uso de las redes sociales. El buen uso siempre está bien. Bueno, pero LinkedIn es una red social diferente. Claro, eso es otro tema. Mi hijo, el mayor, que es ingeniero de telecomunicaciones, me dijo, hazte de LinkedIn, porque aunque ha cambiado mucho LinkedIn al principio, porque es un poco conexión de profesionales. Correcto. Como tiene muchos amigos fuera, te conectas con ellos. Y esa fue la finalidad. Hoy día te ofrecen cantidad de trabajo y cosas. No, yo contacto con los amigos y nada más. No lo uso para otra cosa. Pero bueno, y el perfil que puse inicialmente no lo he cambiado. No, pero tienes cierta actividad porque... Sí. No, incluso hasta webcam también me han pedido hacer y he hecho. Esto es curioso porque cuando yo me vine de la península aquí, me decían, no, la gente tenía una idea equivocada porque no conocían Canarias. Y no se daban cuenta que esto, a ser un sitio que no tenía problemas de impuestos ni nada, estaba mucho más adelantado. Aquí en la península, cuando los primeros vídeos que yo me compré aquí, yo no tenía ni idea, las cámaras fotográficas. La primera cámara digital la traje yo aquí a Canarias de Boston, que era un mamotreto así de grande con una resolución muy baja, pero la gente decía, eso no sirve para nada. Esto va a sustituir a las... Hoy día la gente no sabe lo que son las cámaras con el carrete. Negativo, con el carrete, no lo conocen. Como tampoco los teléfonos de marcar con números, a los jóvenes no los conocen. Hay tantas cosas que no conocen y sin embargo yo fui muy adelantado. Es más, me acuerdo que en un congreso de Palma, Mallorca, allí con todos los alrededores, creé lo que se llamaba la ciberradiología. ¿Y eso qué es? Internet, no sabían lo que era. No sabían lo que eran ni los programas, cómo se conectaban. Anda. Porque aquí, en la escuela de matemáticas de aquí, que es muy adelantada, fui a dar unas charlas a los profesores, cómo dar clases,
me presentaron a y vi lo de internet que se hacía por módem, por teléfono. Y me lo pusieron en casa y fue cuando me introduje, me compré un videoproyector, daba las clases con videoproyector. Con diapositivas los alumnos se quedaban. Claro, todo eso ha cambiado horrores. Me acuerdo que cuando se inauguró el materno infantil pusimos un ordenador que tenía, pues no sé si era 128K, cosa así, y pues con el floppy disk, ese, ¿te acuerdas? Ese disco grande y tal. 5 1/4, 3,5. Sí, al poco tiempo eso estaba lleno y costaba 500.000 pesetas de entonces. La resolución que tiene hoy día, la menor de las cosas, es muy superior a lo que tenía antes. Hemos cambiado, hemos mejorado horrores. Sí, incluso la tecnología doméstica en 6 meses cambia muchísimo. En solo 6 meses la doméstica. Y tienes que estar al día. La gente, como soy mayor, dice, tengo que estar... Yo funciono, lo único que no acepto son ni los Bizum, ni manejar con el móvil, siempre sí con el ordenador, trabajo con el banco y todo muy bien, pero con mucha precaución, porque claro, cuando empezaban a mandarnos, soy un príncipe africano que tengo una fortuna, si me das tu cuenta corriente, eso hace muchos años. El fraude ya... El fraude, eso es tremendo. Tremendo. ¿Cómo saco tiempo para todo? Pues a base de es que tengo una mente que está constantemente pensando, y a lo mejor me estás hablando y estoy pensando en otra, te estoy escuchando, y una vez me preguntaron, ¿y tú qué haces con esto? Y estaba delante de mi familia, le digo, mira, mi corazón está con mi mujer y mis hijos, pero mi cerebro está con la radiología. Hay una vertiente personal que no quiero dejar de tocar, Víctor, que es tu faceta musical. Esa es muy curiosa y tiene una anécdota. Cuando yo estaba en el Instituto Ramiro Maeztu, había una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, que vulgarmente se conocía como política. Pero eran los que organizaban todos los festivales con motivo del Día de la Madre o de la Inmaculada en diciembre y tal. Y yo soy nieto de un profesor de música. Mi abuelo materno era profesor de música y era concertista de guitarra. Y había un concertista llamado Francisco Tárrega, muy famoso, el que hizo Recuerdo de la Alhambra, que el que está metido en el mundo de la guitarra es una obra genial. Muy bonita. Que fue por allí y, bueno, el tipo era... Yo creo que él me transmitió esa situación musical que yo tengo. Y me decía, Paco, que es como se llamaba el de política, tienes que organizar algo para el Día de la Madre de este año y tal. Digo, Paco, voy a hacer una cosa original. Teníamos un sitio allí, pues, una orquesta de gente silbando. ¿Cómo? Todo el que sepa silbar, que se presente. Se presentaron allí un montón de chavales, en aquella época solo eran niños. Cogí al grupo, pero cometí un error, que uno de ellos era muy gracioso. Y cuando estábamos ensayando nos hacía reír. Claro, intenta silbar riéndote, imposible. Total, que tuve que deshacer ese grupo. Me dice, oye, no me puedes dejar colgado. Y en aquella época se tocaba mucho la armónica, yo tocaba la armónica. Digo, pues voy a hacer un grupo de gente tocando la armónica, que es más normal. Todo el que sepa tocar la armónica, que presente y tal. Y empiezan a tocar todos ahí, y había uno que destacaba, que era buenísimo. Todo fuera, y me quedé con él. Era Ignacio Martín Sequero. Hicimos un grupo que se llamaba el dúo Mar Vic. Y había otro par de hermanos, que eran los hermanos Sainz, que uno tocaba la guitarra y otro la bandurria, y lo clásico, la Virgen de Guadalupe y tal. Y era la rivalidad en el colegio, los hermanos Sainz y el dúo Mar Vic. Uh-huh. Los hermanos Sainz tenían un padre con muchísimos poderes económicos y se le ocurrió, voy a comprar instrumentos musicales y vamos a hacer un grupo. Dúo Mar Vic y hermanos Sainz se unen y sale Los Pequeñiques. Lo que pasa que termina y empieza yo medicina. Mi padre era muy severo, pero gracias a él terminé medicina. Me dijo, déjate de música, y no me dejó seguir. Yo lo que hice en mi tiempo de estudiante era un poco manager. Conocí el mundo de eso, llevaba grupos, lo llevaba a salas de fiesta. Siempre les decía, cuando me llaméis por teléfono sois compañeros de curso. Y tal, yo os diré cuando antes se llamaban galas. Les llevábamos a galas, un sitio y otro, organizaba los bailes de los pasos del Ecuador de la Facultad de Medicina, de todas estas, llevaba a los estudiantes, a los pequeñiques. Y lo único que sí hice fue, con otro grupo, grabarles voces en algunos discos. Completamente, si tienes el disco Los Pequeñiques de La Bamba, de Adurron Run, Twist and Shout, ahí las voces son nuestras. Y el resto, pues no sé si tengo mucha amistad con Ignacio, que es el bajo, que sigue todavía, ha publicado ya 3 libros sobre historias pequeñiques, donde tengo mucho contacto con él, le sigo cómo van, es un tío genial, en la música es genial, yo creo que el mejor. Los demás, de los Sainz falleció el mayor, han fallecido Tony Luz, el que estaba casado con Carinas también falleció. Bueno, yo me acuerdo una vez, estando viéndoles a ellos, y estaba Karina en aquella época en el Teatro de Madrid, faltaba alguien para que le sirviera una copa. Venga, Víctor, ven tú por aquí, déjatele todo, y con la esta.
Y bueno, anécdotas de esas tengo unas cuantas. Bueno, pues a raíz de aquello, en el año 2006, un pediatra, Antonio Guerra, me dice, oye, tenemos un grupo que se llama de médicos y tal, ¿por qué no te integras como esto? Bueno, fui para allá y empezamos, y yo ahí tocaba la armónica, voz, me encuadraron en los bajos y estaba actuando con ellos, que son una gente encantadora, estupenda, y lo he pasado muy bien. Pero ya el año pasado era demasiado del tener que ir a los ensayos, todo eso, prepararte las letras y tal. Y oye, mira, lo tengo que dejar porque es que me lleva mucho tiempo esto y lo he dejado provisionalmente. Pero tengo un cierto gusanillo de esto y les deseo lo mejor, claro, pues son unos tíos estupendos. Me gusta la palabra provisionalmente. Sí, lo he dejado. sí. Eso significa que a lo mejor vuelves. Bueno, a lo mejor vuelvo. Lo que pasa es que es una labor, todo lo que es muy grande, todo lo que está creciendo, ¿eh? No sé, con todo ese material que lo tengo en discos duros de 5 teras, mucho por si alguno te falla. Y si no, bueno, pues tengo ya gente a la que continúe la labor docente. Porque lo que hago ahora es, cualquier médico de cualquier especialidad, si quiere estar al día, me da su correo electrónico y le mando lo que se ha publicado este año, lo último en su especialidad. Y así tienes a todo el mundo al día. Qué bueno. ¿Te acuerdas cuando se creó la revista Canarias Médica? Correcto. Aquí la gente no publicaba. Cuando estaba Damián Hernández Romero, que era compañero mío de presidente, creamos Canarias Médica y la gente empezó a publicar y se activaron las estas. Después los chicharreros crearon Canarias Quirúrgica, que duró poco tiempo, y al mismo tiempo la Sociedad Canaria de Pediatría creó Canarias Pediátrica, que ese sí se mantiene, y ahí publico bastante. Y antes de despedirme, obviamente, te tengo que hacer la pregunta. ¿Tienes el apéndice o no? En su sitio perfectamente, funcionando. O sea, Muy bien. al final no te lo... No me Bueno. quita el apéndice. Víctor, ha sido una conversación muy entretenida, Vale. llena de sorpresas, Sí. la verdad. Muchas gracias por Nada. estar aquí hoy. Gracias por venir al colegio. Hay un momento quizá que me preguntarías cuál ha sido profesionalmente el más importante. Pues probablemente fue en el 2004, cuando la Sociedad Española de Radiología me entrega la medalla de oro. Que eso es muy, muy contado, la sexta, que yo me di cuenta que valía la pena el seguir trabajando, porque te hace mucha ilusión. Y en eso estamos. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena, sí, señor. Y animo a toda la profesión médica y a todos los médicos canarios que sigan en este camino, porque sentirán el placer de saber. Porque como dijiste en la presentación, El saber da placer. Pero en todas las profesiones, ¿eh? Cuando alguien hace bien su profesión en algo, siente un placer especial. Tú has hecho bien un arquitecto, que haya un proyecto magnífico, un ingeniero, o el que sea, un señor que tiene cualquier profesión. Yo creo que cuando lo han hecho bien, independientemente de su compensación económica, se siente placer por haber hecho bien las cosas. gracias por estar aquí. Nada, hombre. Esta es tu casa, Víctor, Muchas gracias. médico, cuando quieras.